Bueno, estamos con Carlos López Pucho, miembro del CHC de Adicora. Gracias, Carlos, por el espacio. Un gusto, un placer. Primera pregunta, ¿cómo surgió en vos la vocación por dirigir coros y qué te motivó a hacer luego de eso un oficio? Bueno, vos sabés, vamos a declararlo desde el principio. Es uno de mis dos oficios. Yo en realidad siempre viví del luthier, lo cual me convierte además en una especie de testigo parcial de la vida coral. Para cualquier pregunta que me hagas, yo voy a decir que no sé, porque he vivido una parte. En general los directores de coro, nuestros colegas, viven casi a full de la dirección coral, ¿no? Con la cantidad de coros que sean necesarios. Yo siempre tuve uno, con el cual me sentía medianamente satisfecho, y no era mi fuente de ingresos, lo cual me permitía, creo, una posición un poquito privilegiada dentro del campo de los directores, ¿no? Porque hacía lo que realmente quería, digamos, no lo que caía en la necesidad de la fuente laboral. Mirá, yo soy ya de una generación en la cual casi no había instituciones de nivel superior que enseñaran dirección coral. Y creo que no había formación coral específica. Es decir, que a uno lo motivaban los directores que habían, que además eran de generación espontánea, porque no venían, digamos, yo no creo haber conocido nunca un maestro mío que tuviera un grado académico en dirección coral. Digo, ni los extranjeros, ¿no? Y entonces a tu pregunta te contesto, los motivadores realmente en ese momento eran algunos directores que estaban por arriba, que francamente sobresalían de los otros. Yo soy rosarino, y el director modelo en ese momento, y durante muchos años, era Cristian Hernández Larguía, que yo lo descubrí a los 15, que empecé a cantar en el coro de jóvenes, qué sé yo, y fue una especie de segundo padre, porque realmente era un excelente director, con sus más, con sus menos. Ahora, con la edad que tengo, le puedo achacar algunos defectos, pero lo quise mucho. Después me contacté mucho con para mí otro director maravilloso. Ninguno de los dos era, te digo, de formación académica de dirección coral, que era el cordobés César Ferreira, que fue el inventor en realidad del coro de cámara de la provincia, que dirige Maldino actualmente. Y también era un tipo desprolijo, poco perfeccionista, pero era un intérprete de los románticos maravilloso, y te lo inspiraba eso, y lo respirabas. Así que, como lo académico en ese momento, dentro de la dirección de orquesta, yo empecé a hacer dirección orquestal. Es decir, entré a Bellas Artes en La Plata a los 17, terminé de la secundaria temprano, los 17. Y bueno, era lo que se podía hacer en nivel académico en ese momento. No existían las carreras de la UCA, no existía la Lucila, y siempre tuve un corazoncito coral, ¿no? Sobre todo haciendo la carrera de dirección orquestal, que fue como una revelación, porque evidentemente mi historia había sido medianamente coral. Yo tocaba violín, pero había sido coral. Y encontrarme con la orquesta, con la frialdad de la orquesta, con las mezquindades propias de los conjuntos profesionales, que a veces son terribles, a veces no, pero en general son difíciles de soportar. El enfrentamiento con la música, esa música profesional que de pronto se hace un poco a desgano, se hace un poco por necesidad, me hizo decaer dirigiendo y todo. Terminé la carrera esa, pero te diría que promediando la carrera yo ya sabía que me interesaban más los coros, ¿no? Y ahí formé mi primer coro. Seguí yendo a Rosario. Yo tocaba en ese momento viola da gamba en el Promúsica de Rosario, y como 8 años yendo a Rosario a tocar con Cristian Hernández Larguía, pero además me encantaba el trabajo coral que hacía Cristian, ¿no? Y podía seguir en contacto, y viajaba a Córdoba a escucharlo a Ferreira y a charlar con Ferreira toda vez que podía. Y te digo, había algunos faros iluminadores, y creo que esta es la respuesta. Fue eso, me motivó primero encontrarme con ese contacto amoroso que tiene el cantante cuando está bien dirigido con el hacer música, y la pertenencia, la sensación de espíritu, de cuerpo, que no siempre las orquestas lo tienen, el músico profesional no siempre lo tiene. Todo eso era un acercamiento muy, muy, muy amoroso al hacer música, que me fascinó,
Dije, no, yo no quiero estar en la orquesta, quiero estar en los coros. ¿Qué podés resaltar de tu experiencia a lo largo de los años en el Estudio Coral Buenos Aires y qué te motivó a elegir el repertorio que has elegido en cada ocasión? Bueno, yo rápidamente, digamos, me configuré la idea de que, o tuve la sensación de que se estaba haciendo en Argentina una práctica coral de mediana calidad, digamos, para lo que se estaba haciendo en Europa en ese momento, ¿no? Es decir, estoy hablando de los 60, de lo que más había eran, bueno, coros universitarios, todos coros amateur. No había ningún coro de cámara de pretensión artística elevada, digamos. Ergo, no había coros que pudieran hacer lo que ya en Europa empezaba a ser el repertorio de coro de cámara del siglo XX, digamos. Y realmente no lo había. Y claro, qué sé yo, a los 18, 19 años, a vos te hablan de Schoenberg por primera vez, o te hablan de Webern, y decís, uy, qué interesante. Y hoy no te digo, te hablan de Messiaen, y decís, qué lindo sería hacer los Regin alguna vez. Y me empezó a interesar mucho ese poder hacer, ese subir en esas nuevas propuestas técnicas, nuevas propuestas estéticas que había por todos lados, ¿no? Es decir, concretamente la respuesta debería ser, me empezó a interesar mucho la música contemporánea, y como mi vida estaba en el coro, era necesario tratar de alcanzar un coro que pudiera recorrer ese repertorio. Yo siempre cuento, en este momento, o recuerdo la anécdota de Schoenberg cuando quiso estrenar Friedrich Ferden, en 1907 creo. Escribió una obra, cuyo título era Paz en la Tierra, obviamente para hombres de buena voluntad, ¿no? Escribe una obra para voces. Creo que era la primera vez que escribía una obra de una duración, que yo, Friedrich Ferden debe durar 12, 13 minutos, para cantar por seres humanos, que dijeran ese texto. Y cuando lo quiere hacer estrenar, coro de Viena, coro filarmónico de Viena, que era el coro que cantaba los sinfónicos corales en ese momento, y que venían de esa tradición amateur que había en los coros del siglo XIX europeos, que eran congregaciones de alegres amateurs que cantaban y podían cantar el Mesías, digamos, podían cantar cualquier oratorio romántico, o hasta ahí, o la famosa San Mateo que hizo Mendelssohn, pero que no podían, digamos, no estaban en contacto con un lenguaje tan avanzado como puede ser el Schoenberg temprano, el Schoenberg postromántico, te diría. Y cuando lo quiere estrenar, el director ensaya un poco y le dice, no, maestro, esta obra es incantable. Y el tipo se agarró una rabieta, un odio espantoso. Y bueno, finalmente negociaron y la obra se estrenó, pero con instrumentos doblando, ¿no? Con la parte, doblándola. Y yo creo que es una anécdota que es como es piedra basal, porque finalmente él se da una rabieta, no compuso, como por 20 años no compuso obras para coro a capella. Claro, estaba escribiendo en ese momento bordeaba la tonalidad, ¿no? Y nadie había cantado una obra tonal y los directores ni siquiera estaban preparados para enseñarle a sus coros una cosa así. El que la estrenó a capella fue uno de sus discípulos, Anton von Webern, que tenía un coro de estudiantes de música, más algunos aficionados capaces, qué sé yo, y trabajó para que ese coro, con refuerzos y qué sé yo, pudiera darle el gusto a su maestro y escuchar esa obra que estaba pensada para voces a capella, pero que no la podían cantar las voces a capella de ese momento. Yo creo que ese es un modelo inicial. Se genera un coro para cantar una obra. Y entonces eso permite que un compositor que ha escrito esa obra escriba otra obra para ese coro. Y que se armen coros que empiecen coros ya de un nivel, de una propuesta y de una calidad técnica que tiene que ser superior a lo que había.
a lo que se practicaba hasta ese momento. Y es un modelo que se viene replicando a lo largo del siglo. Fíjate, bueno, yo creo que el ejemplo más fuerte es el de Clitus Gottwald, que tenía la Escola Cantor en Alemania, que es un tipo que encargó un montón de obras importantísimas. Tenía un coro del modelo que podía cantar Friedrich Ferden, que hoy la puede cantar muchos coros, pero que en ese momento no había tantos. Y arma un conjunto en Alemania, en Stuttgart, arma un conjunto para cantar esas obras. Y por ejemplo le encarga a Ligeti el Lux Eterna. Le encarga, le dice, dale, Georgi, escribí una obra para este grupo. Y le escribe, y lo estrena además. Es la versión que está en 2001, que está grabada por él. Y en Francia estaba Marcel Courreau, de quien Gottwald había sido alumno, que tenía en ese momento era el coro de la radio televisión, de la radio francesa. Después armó un conjunto que se llamaba los Marcel Courreau, Chantel, no sé qué. Y también, por ejemplo, los Regins de Messiaen, que es la segunda vez que los nombro aquí, los pudo estrenar Marcel Courreau porque tenía un grupo que era apto para hacer. Y Messiaen podía escribir porque había un grupo que se los podía cantar. Bueno, estoy dando muchas vueltas, pero el hecho es que se genera, yo siempre digo que es un modelo de coro de cámara siglo XX, que evidentemente no es el mismo coro que cantaba a mediados del siglo XIX las obras de Brahms. Hablando de paquetes a capela importantes, ¿no? Tal vez puede cantar aquello, aunque de pronto son estéticas diferentes y exigencias distintas, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, yo quería formar ese tipo de coro, un coro capaz de enfrentarse, qué sé yo, con Ligeti, con Penderecki, con el Friedrich Ferden original, con Messiaen, y después con unos cuantos que siguieron, ¿no? Que a mediados del siglo XIX, como esta historia que te cuento, se demuestra que era imposible, que no se podía hacer. ¿Conteste la pregunta? Sí, claro. Bien. Muy bien. Sí. La Capilla Sixtina no se podía quedar del todo atrás. Tiene que acompañar el paso de los tiempos de alguna manera sin renunciar a la tradición. En 1638, un tal Gregorio Allegri, el autor de la obra que vamos a escuchar, escribe este Miserere. Y al Papa, que era Urbano VIII, le encantó el Miserere. Ya van a ver por qué. Le encantó tanto que dijo, este Miserere no sale de acá. Se canta en la Capilla Sixtina solamente y los miércoles y los viernes de Semana Santa. Y so pena de excomunión para el que saque una copia de la partitura de esta obra. Así nomás. Imagínense el valor simbólico y la intriga que generó en Europa a lo largo de 130, 140 años. Todos los músicos de Europa sabían que existía el Miserere de Allegri. Hemos visto en tus presentaciones que sos muy dinámico presentando las obras, a veces desde el humor, muy pedagógico, para explicar de qué se trata cada obra, todas de alta complejidad, o mediana alta, desde el Miserere de Allegri hasta Xenakis, Ligeti. Xenakis, sí, cierto, el año pasado hicimos un Xenakis. Sí. ¿Es tu deseo acercar los públicos que no conocen el repertorio a esas obras, o lo haces para oídos acostumbrados? No, de ninguna manera. Mira, por lo pronto, para que el que no me conoce no se equivoque, nunca hago un programa con obras de vanguardia. Acá hay que poner las comillas porque la vanguardia puede querer decir muchas cosas. Sí. Pero obras de lenguajes muy lejanos, generalmente las disfrazo, las rodeo de cosas que a la gente le resultan más accesibles. Es decir, quiero que la gente disfrute además, pero que tenga la ocasión, la posibilidad de abrir la oreja para una estética que no es a la que está acostumbrado, ¿no? Y entonces, pues, como vos decís, entonces no solamente la meto medio camuflada en el medio, sino que le hago una presentación y hablo y explico y trato de darle elementos a la gente como para que se acerque. En lo posible elementos técnicos, digamos. Pero si no, aunque sea, le cuento una anécdota que tiene que ver con el armado de esa obra, ¿no? Por ejemplo, el Xenakis que hicimos el año pasado era Sermón, en una obra sobre el juramento hipocrático, ¿no?
Y Zerakis es una figura muy interesante porque era arquitecto y porque trabajaba con Le Corbusier y porque hacía un planteo con computadora, armaba con una computadora IBM muy primitiva, pero armaba, dice, era uno de esos que luchaba contra el azar, digamos, pero se lo hacía generar una computadora, lo que se llamaba música estocástica. Y entonces yo le explicaba a la gente más o menos qué estaban por escuchar, lo hacía y les daba una idea junto con este paquete que el tipo es una personalidad muy interesante. Y la gente escucha de otra manera. La gente escucha un poco con menos desconcierto, por lo menos, porque por lo menos están aliados con la explicación que les di. Y muchas veces te cuento, confieso, muchas veces el humor también consiste en reírse un poco de la modernidad supuesta de ese tipo, que no sería el caso de Zerakis, pero por ejemplo, hemos hecho John Cage, y John Cage era un... ¿Cómo se lo define eso? No era un loco, pero tenía rasgos de humorismo explosivo, digamos. Es decir, lo que hacía no necesariamente era arte como uno lo puede entender, ¿no? El arte de Beethoven, un arte muy armado, muy preconcebido. Era transgresor. Claro, era transgresor, me gusta. Y parte de verlo al personaje ese como transgresor puede ser muy divertida. Puede ser muy... Fíjate, yo me puedo ir con estas cosas toda la tarde. John Cage, que era un especialista en hongos, ¿sabes eso? No sé. Sí, una de las cosas que hacía era empezó a juntar hongos y se convirtió en un especialista en hongos y le vendía a restaurantes en Nueva York y demás y proveía y qué sé yo. Y al mismo tiempo componía esas cosas que eran performáticas, eran medio obras, algunas de ellas eran como happenings, ¿no? Y va a Italia y en la televisión presenta una obra que se llama Bottle Music, que te la recomiendo, está en YouTube, que tiene un fuentoncito y tiene un montón de objetitos que tienen que ver con agua, por ejemplo, jarrita que vierte agua, patito que hace para poner en las olas. Y la gente se mata, la presenta en televisión. Para él era una obra de altísimo nivel creativo. De hecho, bueno, era un transgresor espantoso. Y esas cosas hay que contárselas a la gente. Claro. Hay una cuota de lo epónimo que es el gran artista componiendo. Que uno tiene esa idea con Beethoven, pero un tipo como ese, sin duda alguna, no la tiene, ¿no? Entonces, tenés que conectarlo con eso. Porque claro, si lo conectás a la gente desde el punto de vista de lo elevadísimo del arte, lo que haces es separarla, digamos. Claro. Usted tiene que acá concentrarse y sentir profundamente la emoción de macanas. Es la manera de que la gente no te escuche. Entonces, por eso te digo, siempre en los programas del estudio ha habido alguna obra terrible. El lunes hicimos un concierto bastante accesible en la catedral. Bastante accesible. No había nada muy terrible, pero había un número del canto sospeso de Nono, que es serialismo integral. Y eso, yo te confieso, me interesa mucho verlo, me interesa mucho estudiarlo, mirá qué interesante, como la integración de las intensidades, de los valores, qué sé yo. Pero realmente no te diría convencido que me gusta. Me interesa mucho. Entonces, pero yo quería hacer eso. Era como el canto sospeso no se hizo nunca aquí en Argentina. Son 9 números, uno solo es para coro a capella. Los demás son con orquesta y con solista. Yo quería hacerlo para haber hecho alguna vez una cosa como esa y también por ahí le abrí una oreja a alguien lo escucharon con mucho respeto, por lo menos. Ninguno tiró nada, ¿no? Pero son esas cosas que siempre he querido hacer. Sabemos que no es fácil armar ese tipo de repertorio, que hay que tener ciertas capacidades. ¿Cuáles son las características que un director de coro tiene que tener, si las podés enumerar o poner orden de prioridad, pero podemos enumerar para armar ese repertorio? Mira, ojo, yo fui muy poco pedagogo coral, de dirección coral. En 3 ocasiones en mi vida hice unos cursos que a mí me gustaron mucho y tuve directores que después fueron algunos bastante importantes, que no los nombro porque el maestro no debe nombrar a sus alumnos. Trabajé con unos 30, de los cuales tendría 10 son hoy muy buenos directores. Entonces, no tengo
armado, sistematizada una respuesta como esa. Entiendo. Pero te digo, después si querés lo sacás de la charla. Sin duda, para hacer música contemporánea, de esa dificultad, primero te tiene que gustar. Segundo, tenés que desarrollar condiciones auditivas, porque tenés la masa ahí, tenés esas cosas que son clusterosas y tenés que poder discernirlos. Cuando vos tenés un coro como yo, de muchos años, donde realmente la gente cambia muy poco, soy muy privilegiado en eso. Cambia uno por año. Dos, algunas veces, en un caso terrible, y duran varios años. Entonces, y yo ensayo en lo posible con la gente mezclada. Y te diría que con el tiempo, antes estudiaba más las obras contemporáneas, con el tiempo he desarrollado, me ha servido como curso de educación auditiva, ese tipo de cosas, porque he desarrollado una percepción que a veces algunos de mis viejos colegios, ¿cómo escuchaste eso? ¿Qué sé yo cómo lo escuché? Primero porque están mezclados, que es una de esas virtudes que tiene ventajas que tiene el director de orquesta, que la gente siempre se asombra de los directores que escuchan. Esto lo digo para los directores de coro. Nosotros tenemos más dificultad que un director de orquesta. Un director de orquesta, y esto también se lo discuto a cualquier director. El director de orquesta tiene la orquesta muy distribuida, está metido dentro de la orquesta, y si hay un do sostenido que lo toca mal el oboe, se da cuenta que es un oboe que está tocando un do natural. En cambio, en un coro, donde los timbres se te juntan y donde se te mezclan las contraltos con las mezzos y no, es más difícil, ¿no? Bueno, yo con mi coro aprendí bastante a escucharlos individualmente, digamos, a reconocerlos. Realmente cuando trabajas mucho tiempo con las mismas voces, no es tan raro, ¿no? No es tan difícil. Entonces, una buena condición es la condición auditiva y poder discriminar, y bueno, y Dios te ayude, ¿no? Y en cuanto a la géstica, ¿es importante o trascendente para el armado? Para cierto tipo de obras sí, sin duda. Hay cierto tipo de obras, las que son tremendamente aditivas, por ejemplo, las que, te diría esas. En general, por ejemplo, Ligeti, qué sé yo, el Kyrie del Requiem. El Kyrie del Requiem es terrible, vos lo habéis escrito y es tremendo. Y en realidad el director lo único que tiene que hacer es dirigir un 4 muy clarito. Y si dirigís un 4 muy clarito, todo sale. Si no, nadie entiende nada. Así que la géstica es tener un buen 4. Claro. Pero si haces la consagración de la primavera, seguramente te hace falta. Claro. Es otra cosa. Obviamente. ¿A qué director de la actualidad del mundo admirás, o directores? Gardiner. Gardiner es un monstruo realmente, realmente me parece de lo mejor que ha habido. Estamos hablando de directores que estén vinculados a la actividad coral. Digamos, Gardiner no es exactamente un solo director coral, claro, pero es un excelente, maravilloso director coral. Y además es un tipo de una gran inventiva en el buen sentido, ¿no? Nunca va a hacer lo obvio. Y hace poco lo escuché en el Colón, una vez más, porque lo he seguido toda vez que pude. Pero, por ejemplo, escuché una pasión, un San Mateo de él, hace 4 o 5 años, que se me cayeron las medias. Es realmente admirable, porque vos lo escuchás en los discos y decís, bueno, esto puede estar trampeado, esto puede estar exagerado. Las sinfonías, por ejemplo. Vos decís, las sinfonías de Beethoven, digo, que él grabó con la Romántica y Revolucionaria. Hay mucho trabajo de estudio y de planos, y está inflado, y qué sé yo, pero vos lo escuchás en vivo y decís, no, aparte, esto realmente lo ha trabajado, lo ha pensado, en cada momento pensó cómo la cosa es más expresiva. Se ve que no hay nada librado realmente al azar, ¿no? Nadie hace una nota que no está dentro de un contexto muy bien trabajada, muy bien enseñada, muy bien justificada. Nadie frasea de una manera que es distinta o que es inconveniente. Y te decía, escuché un San Mateo con el coro Monteverdi, y no se podía creer realmente. Es la primera vez, y creo que va a ser la última que escuché un San Mateo así. Un coro chiquitín usaba, ¿no? Como corresponde. Coros que serían
12, 15. Empiezan cantando con las dos orquestitas y no había solistas. Digo, ¿de dónde va a salir el evangelista ahora? Y sale del coro y canta. Cantante maravilloso. Y van saliendo del coro, pero hacían todo como una pieza teatral. Estaba como coreografiado, no coreografiado en el sentido de las famosas coreografías, sino que todo eran movimientos, era un rito litúrgico, digamos. La pasión era más que eso. Y todos, y esto es lo más importante, todos de memoria. San Mateo, todos de memoria, y todos sabían en cada momento dónde pararse. Las arias con instrumento obligato, generalmente cuando se podía, el instrumento obligato rodeaba al solista, le daba vueltas y tocaba con él, hacía un dúo que era un dúo amoroso, ¿no? Bueno, me hiciste hablar de Gardiner. Mi respuesta seguro que es eso, porque tiene que ver con lo coral. Y en este momento, para mí es lo más grande que hay. Hay varios otros. Y remitiéndonos al pasado, ¿quién fue Jorge Armesto y qué significó en tu formación? En mi formación nada, fuimos con discípulos. Jorge fue, cuando yo entré a dirección orquestal en La Plata, él estaba en tercer año, cuarto año, y bueno, nos hicimos más o menos amigos, demás, y en ese momento me pasó una obra sobre textos de Cortázar, que yo estrené como 20 años después. Y él, evidentemente, tuvo una inquietud similar a la mía. No fue un maestro, teníamos, te digo, éramos casi coetáneos, era un poco mayor que yo, Jorge. Él hizo el primer coro de cámara acá pensando en la música contemporánea, que era el coral contemporáneo. Pero no tuvo resultados excepcionales, ni mucho menos. No hay ningún registro del que yo sepa. Y no tenía ni las voces adecuadas. Él tenía, supongo que sí, la formación, era apto para eso, era buen director, pero casi no funcionó unos años y a los tropezones. Otro nombre, Robert Shaw. Robert Shaw fue un descubrimiento para mí, fue un golpe en la vida. Robert Shaw, mira, lo digo porque puede haber gente que hoy en día ya no sepa quién es. Fue el primer tipo que armó un coro profesional para mostrarlo a capela y girar con él. Creo que producto un poco del azar, de circunstancias y de que viviendo en Estados Unidos de pronto se te podía dar el sueño americano, pero no era tan fácil en la Europa de posguerra y mucho menos en nuestros países, ¿no? Él tenía armó un coro, y lo fue mejorando, pero no amaba la música contemporánea, ¿eh? Era un músico de raigambre tradicional, te diría. Y tenía una exquisita sensibilidad y una orientación para el sonido privilegiada. Y el gran golpe, creo, de él fue que estaba ensayando y que le dijeron, a Toscanini tenía que grabar la novena, en la época que Toscanini vivía en Nueva York ya y grababa con la NBC. Y le dijeron, maestro, está este muchacho Robert Shaw que tiene un lindo coro. Y fue a escuchar el coro y se quedó entusiasmado. Dijo, según contaba Robert Shaw, lo abrazó sollozando, estaba encantado con eso. Y grabó la novena y después grabó varias cosas, grabó la misa solemnis y demás. Y como producción, realmente era un fenómeno raro. Era un coro, se llamaba la Coral Robert Shaw. Y que era muy bueno, que era con gente de mucha calidad, que no eran fijos, como tampoco son ahora. El coro de Gardiner tampoco lo es ahora. Sí, solamente los coros dependen del Estado, son ahora los buenos coros que dependen del Estado, pero ni el de Gardiner ni estos que giran son coros. Él armaba medio el coro. Y en la posguerra el Departamento de Estado lo contrató para que girara, para que un poco como un embajador cultural. Y entonces fue que vino a Argentina, esto debe haber sido en el 64, algo así. Vino a Argentina, vino al Colón primero, y estábamos todos, digo todos porque fuimos todos los que teníamos algo que ver con los coros, ¿no? Era un coro, yo no sé a esta altura, serían 25, 30,
desplegados en todo el escenario del Colón, sobre practicables. Fue una idea que yo quise después, toda la vida quise volver a hacer cuando empecé a armar mis primeros coros de cámara. Y en cada practicable cantaba un cantante. Y estaban separados, una distancia importante. No estaban juntitos como en una tarima. Y la idea de él era que de esa manera, una idea osada, cada cantante escuchaba la totalidad. Ni de lejos el canto por cuerdas. Él fue el que nos enseñó a todos que los coros podían cantar mezclados, ¿no? Y realmente, yo había escuchado buenos coros acá argentinos, pero eso fue un cambio de escala total. Un coro realmente muy afinado, muy expresivo y con unas voces que eran realmente magníficas, ¿no? Pero sí un repertorio, bueno, hoy es un repertorio muy clásico, digamos. Yo me acuerdo que en ese concierto, por ejemplo, porque venía con una orquestita, hizo la Mise en Sol de Schubert. ¿Quién no ha hecho hoy la Mise en Sol de Schubert? ¿No? Trajo por ejemplo, los tres epitafios de Haxer, que los trajo él. Acá en Argentina están porque los trajo Robert Shaw en ese momento. Estoy pensando, esas cosas, digamos, era un repertorio, hoy sería un repertorio convencional, un poco obsoleto, digamos, pero él era un tipo maravilloso, que después no le fue bien con la orquesta, fíjate, porque, viste, ese triste camino que tenían los directores de coro en 1950-1960, que, digamos, muchos aspirantes a directores de orquesta consideraban al coro una especie de salida laboral necesaria, sencilla, y después era como escalar y después llegaban a la orquesta. Y hasta Robert Shaw, que era un monstruo y que realmente era un tipo de mucho éxito dentro de lo que se podía, siempre los coros nunca son gran éxito en el mundo de la música. Después fue a Cleveland, donde estaba George Szell. George Szell era un canalla, era un gran director, pero era un canalla. Fue como segundo de George Szell y lo maltrató y sufrió muchísimo. Y después, bueno, más adelante creció, se casó con una segunda mujer y hizo los festivales en Francia, volvió al coro de alguna manera, que era su fuerte, era lo que realmente, no como para nosotros, eso es donde nos movemos. Y hablando de la orquesta, además de director de coros, tocas varios instrumentos. ¿Cuán necesario crees que es para un director de coros tocar un instrumento orquestal y armónico? El armónico sin duda es una herramienta más que un instrumento, ¿no? Es necesario. Y lo de orquestal yo te diría, concretamente yo pienso que si no es imprescindible, es enormemente útil tocar un arco. Tocar un arco, porque el director que no sabe decirle a un violinista, esto tócalo así, está a merced del concertino. Sí. Y hay que ponerse a estudiar un arco, sin falta. En Argentina hay una asociación de directores de coro, pero no de directores de orquesta. ¿Por qué crees que es? Bueno, muy bien. No sé, lo deberían contestar ustedes los de Adicora eso. Creo que son carreras distintas, son carreras muy diferentes. El director de coro acá, habría que ver de qué coro, pero normalmente trabaja más en contacto con la base social, digamos. Qué sé yo, los coros tienen distintas motivaciones, pero una motivación es la motivación social, sin duda. Y después está la posibilidad de hacer una experiencia artística. Sin duda es el camino para acceder al quehacer musical realmente. Es un camino bárbaro para quien no está en la música. Pero entonces un director de coro está mucho más en contacto con la realidad, porque está en contacto con las asociaciones que promueven ese coro, con la institución donde el coro trabaja, y además necesita intercambiar cosas y estimular no en el enfrentamiento, pero por lo menos en la comparación, estimular el trabajo de sus coreógrafos, y además la cosa de invitarse mutuamente y de los encuentros corales y demás, que son muy estimulantes, ¿no? Eso explica que vamos a decirlo, voy a ser crudo acá, los directores corales les viene bien y les fortalece su organismo coral el tener interrelación con otros directores. Los directores de orquesta hacen un negocio con lo de los directores invitados, ¿no? Es otro tipo de negocio, no es tan manifiesto, tan evidente,
Y tiene una motivación, bueno, más de supervivencia, digamos. No hay un director estable que no tenga una porción, pero en el mundo, que no tenga una porción de sus fechas con directores invitados. Esos directores invitados se los paga la organización que lo sostiene ese director, y mientras tanto ese director va y dirige una orquesta invitado por alguno de los que él invitó. Es un intercambio permanente. Es otro funcionamiento. Las cosas como son. Sí. ¿Crees que te faltó dirigir alguna obra de las que querías o ya has hecho todo? La respuesta es casi, creo que sí, que he dirigido todo lo que quería. Siempre encuentro cosas. Hay cosas que todavía me gustaría hacer, pero estoy en un momento de mi vida y de mi coro en el cual realmente para hacer ciertas cosas que sí querría hacer ahora tendría que dedicarme más plenamente, y no puedo, porque como vivo del luthier, tengo que trabajar mucho con eso, y a mi coro tampoco le puedo pedir eso. Lo estuvimos hablando bastante últimamente. Un coro, realmente los quiero muchísimo y nos queremos mucho, y son unos monstruos todos. A esta altura es un coro que realmente yo los admiro porque son todos profesionales. Hoy en día debe haber 2 o 3 nomás que lo fueron o que lo hacen ocasionalmente. Los demás cantan profesionalmente, o en coros o en óperas, o en oratorio. Y están haciendo música todo el tiempo. Y eso hace que a mi coro le cueste de pronto encontrar fechas para hacer conciertos, o que faltan a los ensayos. Faltan respetuosamente porque tienen, por suerte, tienen un papel en esa ópera, un concierto mañana en algún lado, tengo que cantar el Requiem de Fauré en este lado, y yo tengo la misa solemne y qué sé yo. Todo el tiempo estoy así, y para hacer las obras que me faltarían, necesitaría una dedicación que yo no la tengo y que no les puedo pedir a ellos por lo mismo, ¿no? Claro. Puntualmente mencionaste en otras notas que te gustan los Beatles, el folclore, el tango. Perdóname una cosa. Sí. Como hablo mucho, me olvidé de decir, terminando con Robert Shaw. Sí. Robert Shaw finalmente vino 2 veces a la Argentina. Después vino al año siguiente a hacer un curso para directores de coro. Yo era un pendejo total, pero estaba en el Promúsica de Rosario. Yo vivía en La Plata, pero estaba en el Promúsica de Rosario y era como un hijo de Hernández Larría, que se había hecho amigo de Robert Shaw. Entonces me coló en el curso ese, que era de acceso muy limitado, y aprendí muchísimo con Robert Shaw. En realidad tu pregunta iba por ahí, y yo me olvidé de terminarlo. Ah, bien, quedará eso registrado. Bueno, te preguntaba por los Beatles, folclore y tango. ¿Has Sí. dirigido arreglos de esos estilos? No, porque sabés que he dirigido muy pocos arreglos en mi vida. Poquito. No te diría que he hecho que nada. He dirigido algunos arreglos que me han entusiasmado especialmente o que me parecieron significativos. Pero yo pienso, para mí, que mi coro tiene posibilidad de hacer cosas que no se escuchan cantadas por otros coros, que siempre tuvo ese lugar autodeterminado, pero que ¿para qué hacer repertorio que lo cantan otros coros o zonas como estas, arreglos? Hay directores arregladores que hacen cosas preciosas, hay varios en Argentina, que son muy lindas y muy respetables, pero digo, yo tengo este coro que es especialmente vocal, que es especialmente lector, que tiene posibilidades de hacer cosas muy complejas. No tengo derecho, ni por ellos ni por el público, a hacer una cosa que pueden ir a escuchar a otros conciertos. Entiendo. Una pregunta técnica. ¿Qué grado de severidad o flexibilidad debería tener un director de coro para vos a la hora de interpretar una partitura? Bueno, obviamente la respuesta depende de quién sea el juez en esto, ¿no? Con qué grado de severidad escuches la respuesta. Yo creo que un director tiene que ser un creador, y pues, también depende de qué estilo estemos hablando, de qué texto estás manejando y de qué contacto tenés con el compositor, vivo o muerto, pero con qué contacto, con cuánta sintonía podés tener con el compositor. Pero a partir de esto, de una verdadera honestidad artística, de comprensión, de estar metido en la obra, en la partitura, en el texto sobre todo, yo creo que la libertad tiene que ser la máxima posible.
va a haber un observador, como en las paradojas esas de Einstein, en la relatividad. Va a haber un observador para la cual el tipo esté loco. Y otros que esté andando a otra velocidad, que va a decir, esto es interesante, está sacando un jugo que no estaba a la vista. Sí, y conozco casos cercanos. Yo me gustan los que se juegan, pero de pronto se juegan y a mí me parece un disparate lo que hacen. Bueno, claro. Lo importante es saber lo que uno quiere. Sí, y buscar lo que uno quiere además, ¿no? Bucear hasta encontrar una novedad realmente, una novedad que sea conmovedora, que sea significativa. Claro. ¿Cómo llevaste a lo largo de tu vida la convivencia entre el Carlos director de coros y el Carlos integrante de Les Luthiers? Bueno, en principio siempre hubo un problema práctico, muy terrestre, que era la coordinación de las agendas, ¿no? Con Les Luthiers, muy desde el principio, pudimos ir teniendo acuerdos de disponibilidad bastante severos o bastante respetados mutuamente. Porque en su momento lo trabajamos bastante con lo que era nuestro terapeuta. Hasta qué grado el grupo te puede absorber hasta la vida personal, digamos, y tenés que ceder todo. Y no era conveniente, lo teníamos claro a eso. No era conveniente que tuvieras que entregarte plenamente al grupo, suponiendo que eso iba a ser mejor al grupo, porque a lo mejor era perjudicial, ¿no? O lo era seguro. Entonces tuvimos acuerdos de disponibilidad bastante precisos. Y en cuanto empezamos a tener cierto reconocimiento y empezamos a trabajar bien, pudimos hacer perspectivas a largo plazo, ¿no? El último programa más o menos entre 1 año y 2 años. Es decir, vos más o menos sabés, mientras estés vivo, dónde vas a estar dentro de 2 años. Claro. Y entonces eso permitió que yo pudiera tener también mi agenda muy clara con el estudio coral completamente, ¿no? Que me acompaña hace 40. Y por otra parte, con Les Luthiers, qué sé yo, somos amigos y somos los dueños. Entonces siempre hubo flexibilidad. Yo esta fecha no la ocupemos porque no se puede. Claro. Bueno, creo que te puedo. Sí. La última pregunta. Sos un referente en la actividad coral, no sé, en nuestro país, bueno, para muchos de nosotros. Y como tal, para los que te consideramos así, nos gustaría que le des un mensaje a los jóvenes directores de coro del tinte que vos elijas, de algún consejo o sugerencia o algo que le quieres decir de la dirección coral. Libre. Es que habría que ver por dónde lo encaro. Mirá, voy por el camino más fácil. Pero hay muchos, los directores corales dirigen todo tipo de coros. Yo tuve la suerte y la garra como para dirigir un solo tipo de coro. Que es un coro de cámara, como ya lo conté, con calidad técnica, con repertorio bravo y qué sé yo. Yo creo que el director tiene una gran responsabilidad delante de sus coristas. Es el que los mete en ese mundo. Y ese mundo tiene que ser un mundo lo más profundo, lo más rico posible. Creo que si el director es un artista, tiene que transmitir eso y hacerles hacer arte a sus cantantes. Y con esto quiero decir que importa no solamente cómo, sino qué. Muchos directores para mí abaratan el repertorio. ¿Por qué? Porque el corista le resulta sencillo entenderlo y porque eso supone que los engancha más, que a veces es cierto. Hay directores que bajan la calidad de su repertorio para que sus coristas permanezcan. Otros que viajan, esa es una muy común. Y para mí se convierten en una agencia de viaje. Para mí están haciendo trampa. Es decir, están disfrazando. Sí, están atrayendo con recursos que para mí no son legítimos. Funcionan, son valederos. Como funciona un revólver para obligarte a hacer una cosa. El recurso funciona, pero que sea legítimo. Y si vos sos un músico y dirigís un coro, yo creo que tenés que dirigirlo como músico y convencer a esa gente de lo lindo y lo bueno y mostrarle la riqueza que tiene eso. Y esto me lleva a que yo soy maniático con eso. Lo dije siempre las pocas veces que tuve alumnos y que enseñé dirección coral. Hay zonas del repertorio coral que, por ejemplo, ahora los directores están perdiendo, yo lo veo.
y que son glorias del arte coral occidental. Y te voy a dar el ejemplo más tremendo. La polifonía sacra del siglo XVI. La polifonía Palestina, Victoria, son sin duda cimas de un proceso de 200, 300 años. Desarrollan una técnica altísima que cae en cuanto comienza el barroco. O sea, aparece, y aparece el continuo, el cifrado, aparece la melodía acompañada, qué sé yo. Hasta ese momento se ha desarrollado una cosa que es única en la historia de la humanidad, que es la alta polifonía de estos tipos. Mostrarle eso a un cantante, a un director le cuesta trabajo, además le cuesta trabajo de entenderlo a él primero. Pero para mí es una zona que un director tiene que recorrer y en algún momento tiene que hacérsela recorrer a sus cantantes. Porque eso, digamos, si vos haces un buen Victoria, estás haciendo una cosa que no tiene nada que ver con el camino que el tipo transita en su vida cotidiana. Le estás abriendo una puerta absolutamente novedosa, enormemente rica. No estoy hablando de la música antigua en general, porque en mi época cuando yo dirigía, cuando yo empecé a dirigir, los directores tenían todavía ese recato, es decir, bueno, terminamos con arreglos y empezamos con obras más antiguas, supuestamente mejores. Pero ahí caían las Villanelas, las Frotto, los Balletti, que no son casi de ninguna riqueza, digamos, compositiva. Son equivalente a una buena chacarera, digamos, como expresión artística. Pero si vos en ese lugar metés un motete de Palestina, un motete de Victoria, o un motete de Lazo, ahí, lo que quieras, yo creo que ahí le estás dando, te estás metiendo en una zona de enorme riqueza posible, estás abriendo puertas. Y acá podría decir de otra manera, una de las cosas más ricas que tiene la música occidental es la polifonía. Y si vos haces que tu coro sea un coro que haga colchones armónicos sobre una melodía, te estás mediocrizando, te estás banalizando. ¿Me escuchaste, querido? Carlos, me encantó escucharte, ¿verdad? No, me alegro. Esto es Entrevistas al CHC de Adicor.